son lesiones ligamentarias, lesiones meniscales. Ahora vamos a ver un poquito más a la parte, lo opuesto a la parte blanda, que son las partes óseas, básicamente fracturas. ¿Ya? Muy bien, a ver, fíjense un poquito. Cuando nosotros estamos en cualquier área anatómica, lo primero que ustedes deben saber es la anatomía de la zona, ¿cierto? Si no saben la anatomía de la zona, no van a poder ustedes tener una idea siquiera de lo que van a tratar. Si lo que vamos a tratar nosotros cuando vemos una radiografía es una fractura, recuerden que a veces más importante que el hueso en sí o que el hueso fracturado son las partes blandas que están alrededor. Hay algunos conceptos incluso, digamos, más recientes, donde consideran el diagnóstico de fractura no como una solución de continuidad en el hueso, sino una lesión de una área específica donde además el hueso se fracturó. Quiere decir que se le está dando mucha más importancia a la lesión de partes blandas que a veces al propio hueso. Entonces, recuerden, si estamos en la rodilla, tenemos primero los vasos superficiales, que en realidad no son muy importantes a la hora de un tratamiento quirúrgico, salvo los nervios superficiales. Pero después, internamente, tienen que ustedes siempre revisar la anatomía de la zona. Aquí, básicamente, en la rodilla tenemos músculos, tenemos huesos, y entre los músculos y tendones tenemos el aparato extensor, los ligamentos estabilizadores de la rodilla, que ya lo revisaron, me imagino, en la parte de partes blandas. Y finalmente, lo que nos interesa es que vean esto. Miren, acuérdense de ese esquema. Ustedes tienen una lesión en la rodilla, normalmente van a encontrar fractura del fémur, fractura de la tibia. Ahora vamos a ver la complejidad de cada una. Pero miren ustedes, si sacamos esta parte, prácticamente todo el hueso está sin zonas de mayor riesgo. Quiere decir que yo puedo operar a este paciente, puede tener una herida muy severa en toda esta zona, pero no está en riesgo, digamos, la circulación mayor ni la inervación mayor. Sin embargo, si ustedes ven la parte posterior, en la parte posterior, miren, ¿qué pasaría si ustedes tienen un herido de bala que llega en esta zona? Ya de por sí, entrar a hacer solo una limpieza implica que ustedes conozcan muy bien la anatomía para no lesionar más de lo que ya está lesionado. Entonces tienen que saber exactamente por dónde viene la arteria femoral, el nervio femoral, cuál es la distribución, cuándo se bifurca, qué planos van a atravesar para tener claramente lo que vamos a tratar. Eso sí, ya lo tienen que revisar ustedes en su casa con tranquilidad. ¿Listo? Vamos a irnos nosotros un poquito más específicos. Esto sobre todo para que vean lo más grave que puede pasar en una lesión de la pierna es la lesión de la arteria poplítea. Si se lesiona, como algunas veces nosotros hemos tenido, el pronóstico de una pierna, por más que acomode la fractura, puede ser tan grave como una amputación. ¿Ya? Entonces, recuerden cuando hablamos un poquito ¿se acuerdan de complicaciones de las fracturas? ¿Se acuerdan que les mostré el brazo que finalmente cuando llegó después de 24 horas al final tuvo cianosis, tuvo que ser amputado? Lo mismo sucede aquí. Si ustedes tienen una lesión, tienen que sospechar la lesión de la arteria, ya sea femoral profunda o la arteria poplitea, dependiendo de la zona donde está. ¿Listo? Entonces, primero ustedes tienen que tratar de identificar esa lesión. ¿Cómo identificamos? ¿Te gustó la clase anterior, cierto? ¿Cómo identificamos? Al igual que en el lunes. ¿Cómo sospecho yo que hay una? Si sospecho, ¿cómo confirmo? La temperatura. No necesariamente la temperatura. Un pulso. ¿Y qué pulso? Pero si tiene una lesión en el pulso pedio. ¿Y qué pasa si el pulso pedio no lo puedo palpar? Tibial posterior. Ya va. Si no puedo palpar el pulso pedio, perdón, ya es difícil que pueda palpar los otros pulsos, porque el pedio está bien superficial sobre el tarso y sobre la parte ósea. Entonces tengo que presionarlo
con un poco de delicadeza y lo voy a encontrar. Si no lo encuentro, difícil encontrar. ¿Qué otro parámetro de circulación distal? Coloración. Tibio. Palidez. Cianosis. Por ahí. Palidez. Rubor. A ver tu mano. Si ustedes ven, tanto en la mano como en los pies, lo que tienen que ver es el hiene capilar. Presionan la uña se pone blanca. Sueltan, inmediatamente se pone rosada. Lo mismo hacen con el paciente. Veo hiene capilar, presiono y en menos de un segundo se vuelve otra vez. Si veo un segundo, 2, 3, recién está llenando, quiere decir que ahí hay una, hay un retardo de hiene capilar y algo está pasando. Si hago esto, veo hiene inmediatamente, tranquilo, no es mi prioridad ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y nos vamos a lo que vamos a revisar ahora. En la rodilla vamos a tener básicamente el fémur distal, la tibia proximal, que son las lesiones de mayor frecuencia, y además la rótula. Veamos parte total, fémur distal. En el fémur distal vemos algunas características. Son el 5% de las fracturas del fémur, no son tan frecuentes. Normalmente en pacientes jóvenes con hueso sano tiene que haber un trauma de alta energía para que se fracture el fémur distal. En ancianos, al contrario, las lesiones son de baja energía. Por la mala calidad ósea bastará una caída intradomiciliaria o una caída caminando en la calle, pero es la osteoporosis lo que nos predispone a una fractura en esta zona del paciente anciano. El problema está de que hagamos lo que hagamos, siempre puede haber un mal resultado. Desde el año, como ven aquí, 67, siempre ya estaba descrito que hagamos lo que se haga, el tratamiento quirúrgico nos da malos resultados o nos daba peores resultados. Recuerden también que muchos pacientes tienen esta fractura, que es la fractura de Hoffa, que muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero se da en un alto porcentaje en pacientes jóvenes. Ahora lo vamos a ver. Miren ustedes, solamente hay muchos aspectos que tienen que tener en cuenta, pero para nosotros lo que queremos es que vean la forma del fémur distal. Esta es la toma AP. El cóndilo medial es más largo, más grande que el lateral, por eso está muchas veces predispuesto a mayor lesión. Y si lo vemos de abajo hacia arriba, vamos a ver esta forma trapezoidal de esta zona de cóndilos femorales. ¿Para qué? Para que puedan evaluar bien si una radiografía o para hacer su planificación cómo deben ir los tornillos. Si este tornillo se pusiera de frente, como habitualmente es, va a salir por acá. Entonces tenemos que inclinarnos un poco. Igual, el de atrás si lo ponemos de frente nos acercamos a la zona del surco intercondilio, donde vamos a tener otro tipo de lesiones. ¿Ya? Entonces, importante ver esta forma del fémur distal. Cuando tenemos una fractura, los signos son típicos de toda fractura: dolor, aumento de volumen, movilidad anormal y una deformidad. Obviamente por dolor, limitación funcional. Pero recuerden, además de esto, que es más sencillo, recuerden siempre evaluar las partes blandas. En las partes blandas ustedes han revisado, ¿tienen alguna clasificación? ¿Han clasificado lesiones de partes blandas? ¿Han hecho fracturas expuestas? ¿Sí? ¿Cómo clasifican? ¿Primer grado? Brustilo. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Tercer grado, A, B, C. Eso es para ver el grado de exposición y es una forma de clasificar partes blandas en fracturas expuestas. Pero si la fractura no está expuesta, ¿qué clasificación utilizamos? Aquí tenemos una lesión, ¿cierto? Una herida pequeña. Vamos a ver. Si la lesión es cerrada, pero tiene ampollas, ¿qué grado será?
no sabemos, ¿cierto? Pero tenemos que saber. Yo puedo decir, tiene una lesión de partes blandas leve, moderada o severa. Para eso también hay clasificaciones. Hay muchas. Una de las más usadas es la clasificación de Cherné, con T, C-H-E-R-N-E, Cherné y Gosenko, G y Z. Entonces, ahí van a tener desde el grado nada de lesión de partes blandas, una contusión cuando el golpe lesiona, inflama las partes blandas, y de ahí se pueden ir grado 1, grado 2 y grado 3, siendo el más grave la lesión contusa muy severa, además de síndrome compartimental. ¿Ya? Muy bien, pero no se olviden las partes blandas. La evaluación por imágenes muchas veces es sencilla. Basta tomar radiografías. ¿Qué tienen acá? Fractura del fémur distal, ¿cierto? Fractura acá, fractura acá. Pero ustedes necesitan no solamente hacer el diagnóstico de la fractura, sino saber bien hasta dónde va. ¿Será intraarticular? O sea, ¿llega hasta la articulación? ¿Sí o no? ¿No? Uno dice sí, otro dice no. Es difícil. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, para esto necesito muchas veces hacer radiografías oblicuas. Siempre acostúmbrense, cuando estén en su centro, radiografías oblicuas para ver estas lesiones que son un poco dudosas. Pero ya nosotros sabemos que cuando tenemos este tipo de fractura, que no es un trazo simple, es un hueso osteoporótico, y aquí hay probablemente un trazo, si no le tomaron, llevar otra vez al paciente a rayos X es un poco difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Tomografía. En la tomografía nos va a permitir ver mucho mejor. Miren ustedes, el trazo llegaba a la articulación, sí tiene. Es articular. Y no solamente eso, me permite ver en el perfil la fractura del cóndilo posterior, llamada fractura de Hoffman. ¿Ya? Entonces, la tomografía nos va a permitir ver mejor un trazo de fractura, sobre todo si tiene trazo dudoso en la articulación o tiene un trazo complejo. ¿Listo? Algunas veces necesito saber si van a haber lesión de partes. Despierta, está roncando todavía, ¿ves? Muchachos, hagan un esfuerzo igual que la vez pasada. Ya sabemos, ¿estás almorzando? Muchos almorzando. ¿Ya comió? Jóvenes, presten atención. Lo que tienen en su... es diferente que lo vayan a revisar, diferente que lo lean. Aprovechen la horita que estamos acá. ¿Ya? ¿Cuándo hacer una resonancia? Cuando ustedes sospechen que puede haber una lesión de menisco, lesión ligamentaria. Este es el momento de hacerlo. Después de operado ya no vamos a poder hacer, porque normalmente el paciente, si operamos, vamos a poner placas, tornillo, algo de metal que ya no nos va a permitir hacerle una resonancia por el brillo que nos da el metal. ¿De acuerdo? Entonces, si le ponemos en el examen hacer la resonancia después de una osteosíntesis, ¿estará indicado? Sí, no, ninguna de las anteriores. Ya sabemos por qué, porque el metal brilla y no nos va a dejar. Si necesitamos, sospechamos, le hacemos antes de. ¿Listo? Clasificación. ¿Cómo clasificamos las fracturas del fémur distal? Hay varias clasificaciones. Lo primero que tenemos que clasificar si son, ¿llegan a la articulación o no llegan a la articulación? Una de las clasificaciones que utilizamos es la clasificación de la AO. ¿Qué es la AO? Ortopédica. ¿Cuál es? Asociación de osteosíntesis. Asociación de osteosíntesis, exacto. Asociación, como toda asociación, es un grupo. Osteosíntesis viene de hueso y síntesis, la unión del hueso, ¿cierto? Entonces, una en Estados Unidos llamada AOASI, o llamada también Asociación para Estudio de la Fijación Interna. Entonces, este grupo es el que, digamos, actualmente en la mayoría de países tiene la clasificación de mayor difusión. Entonces, en esta clasificación clasificamos las del tipo A, todas las que son extraarticulares, que no llegan a la parte articular.
Y dependiendo del trazo, de la complejidad del trazo, va a ser A1, un trazo simple, como este de acá, A2, un trazo a tercer fragmento, como este de acá, y A3, fracturas convolutas. Una más grave que la otra, ¿ya? Por eso es este tipo de clasificación. Tipo B, cuando la fractura es parcialmente articular, no es toda la articulación. Por ejemplo, B1, cóndilo externo, B2, cóndilo medial interno, y B3, cóndilo posterior. ¿Por qué será más en esta escala de mayor gravedad la B3? O sea, ¿por qué no esta fractura de acá está como B1, por ejemplo? ¿Cuál sería el razonamiento? A ver, ¿quién está durmiendo? ¿Quién quiere responder? ¿Dónde está en tus ojos? No lo busques. ¿Dónde está? ¿Dónde crees? Ni idea. ¿De qué estamos hablando? Fracturas articulares. ¿Qué te estoy mostrando? ¿Cuál es la pregunta? Estamos tratando de entender por qué esta clasificación nos pone la fractura del cóndilo posterior, llamada fractura de Hoof. Nos estamos tratando de entender por qué es B3 y por qué no es B1. ¿Por qué crees? A ver. Hay probabilidad de que se les una Mayor probabilidad de lesión en la parte posterior, sí, porque está más cerca, hemos dicho, anatómicamente. Eso en parte. Y por otro lado, ¿qué más? ¿Por qué más crees? El compromiso Pues ya lo dije a tu compañero. ¿Por qué crees? Apliquen su raciocinio. Si ustedes no tratan de entender, se les va a quedar grabado. No van a saber por qué. más inestable. Más inestable, no tiene casi el mismo grado de estabilidad. Pero acuérdense, si yo voy a operar, la mayor parte de los abordajes que vamos a ver ahora son anteriores. En cambio, para la parte posterior es más difícil fijar esta fractura. O sea, si yo tengo esta fractura aquí, incluso puedo hacer, si es un trazo simple, percutáneo. Hago un cordecito, rayos X, le paso un tornillo. Aquí es mucho más difícil. Si yo hago percutáneo, paso de acá, el tornillo o la broca puede lesionar la arteria que está acá atrás. O sea, técnicamente es más difícil fijar una fractura del cóndilo posterior. Por eso es más grave, porque esta fractura, el concepto en general es, esta fractura, para mí tratarla en general es más sencillo. Esta se me hace un poquito más complicado por el lado medial, y esta mucho más complicado porque tengo en la parte posterior el abordaje. O sea, todo se me hace más difícil. Por eso es más grave de tratar desde nuestro punto de vista de tratamiento. ¿Ya? Doctor, ¿y por qué es más complicado la parte medial que la lateral? Ahí está. Buena pregunta. ¿Por qué? A ver, jóvenes. Normalmente el abordaje lateral es más sencillo y más seguro. Anatómicamente, en la zona externa, tú palpas, entras primero, entras a la piel, entras en el tensor de la fascia y abajo está el hueso. En la parte interna tienes más estructuras musculares. Tú te palpas, tienes mucho más músculo. El hueso está, tú no tienes músculo por ningún lado. Pero normalmente la parte medial tiene más parte blanda y tiene más inserciones, pues al momento de hacer la fijación es más. Y por otro lado, si tú ves, para nosotros es más sencillo fijar en esta zona una placa con tornillos. En esta zona es más difícil porque tienes que moldear. La mayoría de las placas están hechas para la parte lateral. Para la parte medial tenemos que utilizar placas ya un poco más especiales o nosotros darle la forma. ¿Por qué? Porque normalmente no fijamos por la parte medial, fijamos siempre por la parte lateral.
Si tuviera una fractura de los dos cóndilos, vamos a fijar por la parte lateral. Y el cóndilo medial lo vamos a traer hacia el lateral. O sea, siempre es más sencillo trabajar por la parte lateral. Por eso básicamente. Muy bien. Decíamos, si la fractura es completamente articular, como ven aquí, ya C1, el trazo de la articulación es simple y arriba también simple. En la C2, la parte articular sigue siendo simple, pero la parte de la metáfisis ya está con minuto, varios fragmentos. Y en la C3, la fractura de la articulación en sí es con minuta. Esta es la fractura más grave y más difícil, porque muchas veces estos fragmentos, cuando son muy pequeñitos, se pierden y no podemos fijarlos. Entonces nos va a quedar una irregularidad que nos va a llevar a la pseudoartrosis. Quítale el pseudo. A la artrosis secundaria por irregularidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, después de que hemos clasificado, vienen las opciones de tratamiento. ¿Listo? ¿Qué opciones? ¿Puede ser conservador? Sí. A veces las fracturas que no están desplazadas pueden tratarse de forma conservadora. Pero si se desplazaron, normalmente tenemos que operar. ¿Por qué operamos? Porque si ustedes ven ahí los estudios, aquí hay un estudio del AO Subject Reference. ¿Alguien ha entrado a esta página? ¿No? ¿Quién entró? ¿Tú? ¿Alguien entró? Ya están a la mitad de su rotación. Si no han entrado, no están rotando bien. ¿Tú has entrado, cierto? ¿Sí? ¿Y por qué no levantas la mano? ¿Tú has rotado? ¿Tú has entrado a la página? ¿Sí o no? La verdad. ¿Cuál es la primera ventana que aparece? ¿Cuál? ¿Qué? Bienvenido. A ver, ¿quién entra? ¿Quién más entra? A ver. Entra. Sí, en entrar. ¿Sí? ¿Ah? ¿Y lo has descargado? ¿Nadie más ha descargado? Vamos a ver. Para que yo lo haya descargado. ¿Pueden ver? Ahora sale el referencia, icono. Lo primero que aparece es el esqueleto. ¿Y el del esqueleto qué tienes? Tienes, dependiendo dónde sea tu lesión. Tengo una fractura, estoy en fémur distal. Ni bien veo, antes que me pregunten, hago clic en fémur distal. Fémur distal, ¿dónde está? Distal fémur. Y una vez que entra, va a salir clasificación. Ustedes tienen que clasificar a qué se parece más su fractura. Y una vez hacen el clic, ustedes van a encontrar, esto es lo que te estoy explicando. Mi fractura se parece a la anterior, por decir. Hago clic y ahí me va a salir qué tratamiento debo dar. Opciones. Conservador, te dicen sí, no, ¿por qué? ¿En qué casos? Quirúrgico, ahí tienes todas las opciones. Tratamiento. Elijo, por decir, ponerle una placa, ¿qué dice? Un DCS. Perfecto. Si no sé qué significa, hago clic en la información y me explican todo. Y viene toda la literatura. O sea, para eso, lo mínimo que tienen que hacer ustedes después de su rotación, por lo menos tener, si no tienen para bajar en su teléfono la aplicación, tienen la página. O sea, solamente buscan AO Subject Reference y entran en cualquier página, en cualquier buscador. Y eso les va a servir para su historia clínica, para entender qué es lo que vamos a hacer. Ahora lo van a hacer, ¿sí o no? ¿Ya saben? Y muy bien, entonces ahí encuentran esta literatura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué opero a este paciente? Porque si no lo opero, tengo una tasa de mala unión o mala consolidación operando de 3 al 5%, no operando 13 al 37%. Más de un tercio de los pacientes va a quedar con alguna secuela. Por eso operamos.
¿Listo? Objetivos del tratamiento quirúrgico: primero, reconstruir la parte articular, restaurar los ejes anatómicos y dar una fijación estable que le permita al paciente hacer una rehabilitación precoz. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, vean la foto. Esto es lo que hacíamos hace 20 años. Cuando yo hice la residencia hacíamos esto como parte de la rutina de todos los días. Aquí ven la fractura del fémur distal. ¿Llegas a ver ahí de atrás? ¿Sí? ¿Llegas a notar la fractura? La verdad, no se nota, ¿no? Pero aquí te lo voy a señalar. Aquí está el cóndilo, aquí está una fractura, un trazo, ¿cierto? Y aquí también está articular. Y está fijada con esta placa, con tornillos. Y miren el abordaje, desde la tubulación anterior de la tibia, todo el músculo, todo lo que se puede hasta acá arriba todavía. Pero, lo que les decía, las partes blandas ahora son mucho más importantes. Si nosotros tenemos esto, puede quedarnos bien en la radiografía, pero después de 1, 2 o 3 horas de trabajo para armar este rompecabezas, esto podría infectarse, porque hay mucha herida expuesta. Y por otro lado, al nosotros tratar de hacer que todos los fragmentos tengan su sitio, tengo que desperiostizar, el hueso lo tengo que descubrir y poder colocarle mi placa. Eso hace que le reste también circulación, y al restarle circulación podría hacer un retardo de consolidación o una pseudoartrosis. Entonces, ¿qué es lo que me interesa cuando planifico? Primero, voy a ver mi técnica quirúrgica, voy a entrar a la zona articular en forma directa, tengo que ver los fragmentos, pero ya no voy a hacer esto en la zona metafisiaria. Ya no me interesa ver todos los fragmentos porque solamente voy a alinearlos, una reducción indirecta. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, la parte articular, miren, esta es una lesión muy severa, se tiene que armar el rompecabezas, incluso le falta un fragmento todavía acá, en los cóndilos, estamos fijando con los lados. Nosotros tenemos que buscar más o menos este resultado: una placa fijada en la parte distal, pero miren ustedes acá, la parte metafisiaria no ha sido tocada. Los fragmentos están ahí solamente alineados, pero no están reducidos al 100%. Aquí no nos interesa reducir anatómicamente, solamente conservar los ejes. La parte anatómica la queremos reducir o la queremos acomodar en la parte articular. ¿Listo? A eso se refiere reducción indirecta en la zona metafisial. Muy bien. Entonces, en la zona articular, reducción directa, viendo y nosotros manipulamos. En la zona metafisiaria, indirecta, sin abrir todos los fragmentos. Y vamos a hacer ya sea una fijación intramedular cuando colocamos un clavo por dentro del canal medular, o extramedular con placas y tornillos, como vamos a ver. Cuando tenemos nuestra fractura, podemos... A ver, jóvenes, ¿qué hacemos? A ver, les prendo más el ventilador. A ver, avísame, justo está sobre tu compañera. Si se cae no hay problema, ¿no? Vas a ver. Dice que está fallando esto por si acaso. Mientras más velocidad se hace más inestable. O sea, tienes que, si empiezas a sentir un sonido, te paras y pasas a acelerar. Mira, cada vez más rápido. De ti depende. Si quieres lo bajo, me dices. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Recuerden, nosotros acomodamos la fractura, y la fractura, que una vez que la hemos acomodado, tenemos que estabilizar con cualquier cosa que nos permita que la fractura llegue a consolidar. Habíamos hablado nosotros de, cuando les hice la clase de consolidación, de complicaciones, solamente tenemos dos caminos de consolidación, ¿cierto? Un camino a través de la formación de callo y el otro a través de la consolidación directa sin formación de callo. Entonces aquí nosotros vamos a elegir cuál de los dos caminos. Para la parte articular, lo que hemos dicho, reducción directa y reducción anatómica. ¿Cuál será el tipo de consolidación? Anatómica. O sea,
callo primario, o sea, no callo. Está bien, está con tus términos, pero creo que te entendemos la idea. En tu idioma. Entonces, en la parte articular estamos diciendo que vamos a poner placas y tornillos, vamos a hacer compresión y todo va a ser anatómico, va a haber consolidación primaria. En la parte metafisiaria, ¿cuál será? Consolidación. Miren, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Aquí, ¿cómo será la consolidación? Biológica, obviamente, porque aquí los fragmentos están libres, hay un poco de movimiento y aquí sí va a haber una formación de callo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para lograr nuestro objetivo vamos a utilizar diversos implantes, tornillos, placas anguladas, DCS, fijadores internos, clavos, fijadores externos. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Normalmente, en emergencia, lo que hacemos es, este paciente, por ejemplo, llega por emergencia, fractura de ambos cóndilos femorales, ¿cierto? Para que, si hemos dicho que para que un paciente joven se fracture un fémur, necesita alta energía, para que se fracture los dos fémur, ¿cómo será? Muchísima más energía. De hecho, el paciente llega con esto, nosotros automáticamente le ponemos el rótulo de politraumatizado hasta descartar que no tenga otra cosa. Porque, de hecho, que la liberación de energía fue muy alta. Entonces, paciente politraumatizado, aparte de las otras lesiones que tiene, traumatológicamente lo primero que vemos es tratar de estabilizar esto. Si nosotros no estabilizamos, ¿qué va a pasar con el paciente? Recuerden, tiene politraumatismo. Aparte de las otras lesiones, la inestabilidad, el dolor y el sangrado que produce esta zona va a complicar más al paciente, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es estabilizar, inmovilizar para calmar el dolor. Fijador externo. Entonces, aquí ambos lados están con fijador externo. A esto se le llama control del daño ortopédico. Quiere decir que inmovilizamos la mayoría de las fracturas de cualquier forma, la mayoría de las veces con fijadores externos, temporalmente, hasta que el paciente esté estable y esté en condiciones de una cirugía definitiva. ¿De acuerdo? Entonces, paciente, fractura fémur distal, control del daño del politraumatizado, fijador externo. Aquí está, miren, sigue desplazado, de frente, de perfil, miren. El otro lado, igual desplazado, pero está estabilizado. ¿Cierto? Una vez que el paciente ya se estabiliza, no la distraigas. Está queriendo atender, está queriendo tomar sus notas, no la distraigas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Una opción es esta placa de acá. Va a depender de si el paciente es joven o es un paciente que tiene un hueso osteoporótico. Si es un paciente joven, esta es una muy buena opción. Es lo que se conoce como Dynamic Condylar Screw, tornillo condilar dinámico. ¿Por qué se llama así? Porque miren ustedes acá, este tornillo va al cóndilo y tiene movimiento. Si quiero, hago tracción y junto a la fractura que tenemos aquí. Si no, ¿ya? Pero es de fácil aplicación, nos permite hacer una técnica mínimamente invasiva, ¿no? Permite comprimir la fractura articular, da buena estabilidad y sobre todo es de acero y tiene bajo costo. Aquí, el caso que habíamos visto, este paciente politraumatizado es ideal para este caso, ¿no? Miren, aquí está pre. Una vez que se operó, se le puso este DCS acá, frente y perfil. No está 100% anatómico, pero suficiente. El lado izquierdo, igual, así estaba con el fijador. Y ahora, miren, lo importante acá que queremos decir acá, este sistema es muy estable, se reduce la parte articular si es que tuviera el trazo, si no simplemente se fija, y la parte metafisiaria se deja alineada. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Ese es un DSS. Una opción a ese DSS, si no tenemos medios, es esta placa angulada de 95 grados, que se llama también placa condilia, que en realidad salió antes que este DSS. El DSS es la evolución de esta. Requiere una técnica un poquito más precisa,
no saca hueso, permite comprimir la articulación también y es muy útil en fragmentos muy cortos y sobre todo es de bajo costo. ¿Se acuerdan la paciente que habíamos visto? Despierten, luchen por la hora, luchen por la hora. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿O cancelamos la clase y nomás? ¿Ah? Nos paramos ya, párense, párense, ¿quieren pararse? No, solo, están durmiendo. Va a caer esto. Ah, ya es cansancio. Jóvenes, a ver, presten un poquito de atención, despierten, despierten. Entonces, ¿qué hacemos? Este paciente, ¿qué le pondríamos? Después de esta clase ustedes tienen que saber exactamente qué hacemos con una fractura de fémur. Pueden decir, no, le vamos a poner DSS, le voy a poner un clavo. Si después de la clase ustedes salen sin saber eso, en realidad están muy cansados, mucho hambre, mucho sueño, pero no van a tener el conocimiento. Y lo que vayan a leer solamente lo van a leer para su examen, nada más. Después se van a olvidar. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Miren, placa angulada. Esta placa entró aquí, esta es la parte distal, un par de tornillos para la articulación, ¿cierto? ¿Cierto? La parte metafisiaria ligeramente abierta, pero mantiene el eje insuficiente. Placa angulada de 95 grados. Si el hueso es osteoporótico, necesitamos implantes que tengan mejor fijación. Después se desarrollaron esta placa, que es una placa LIS, de las siglas Less Invasive Stabilization System. Es un sistema de estabilización mínimamente invasivo, ¿no? Que nos permite, como ven en el esquema, se hace un corte pequeñito, tiene un brazo transparente en los rayos X, deslizamos la placa por debajo del músculo y a través de estos orificios, un tornillo, otro tornillo, otro tornillo. Mucho más sencillo, pero más costoso. Nos permite aplicación percutánea, preserva mejor la circulación del hueso, nos da mejor estabilidad. Más o menos tiene esta forma. Miren este caso, por ejemplo, no es nuestro, este caso un amigo Peter Kolke de Estados Unidos, porque esta placa en realidad nunca llegó a nuestro país. Esta placa primero se utilizó en Estados Unidos y antes de que llegara a nuestro país se mejoró el diseño, cambió por una placa más moderna que vamos a ver en un momento, ¿no? Y por eso es que no tuvimos nosotros la oportunidad de utilizar esta placa, sino la nueva placa ya mejorada. Pero miren este caso, una fractura muy compleja, bien distal, y le pusieron esta placa, tiene tornillos en una sola cortical, tornillos en la parte articular, y todo esto se deja libre. Y miren acá también la fractura de Hoffman, como está con dos tornillos de acá para acá. ¿Ya? Pero miren ustedes cómo es el abordaje. Un cortecito pequeño en la parte articular y todo lo demás percutáneo. Otra opción a las placas son los clavos intramedulares. Van a ver, sobre todo, hay estos clavos, que es el clavo retrógrado, donde con una herida muy pequeñita a nivel de la rodilla, a nivel del tendón rotuliano, nos permite hacer un acceso mínimo, se localiza fácilmente el canal. Sobre todo podemos utilizar también en huesos de mala calidad, en fracturas alrededor de prótesis, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando el fragmento distal es pequeño. Miren acá, una incisión pequeña, que a veces es más pequeña que esta todavía. Se coloca el clavo retrógrado, ¿no? Con intensificador de imágenes. Acá un caso de un amigo brasileño, que es Sergei Fischer, osteoporosis, fractura de fémur distal no articular. Aquí está, bien reducido, bien fijado, relativamente sencillo. ¿Ya? Otro caso, secuela de polio, 56 años, osteoporosis, fractura fémur distal, llega hasta acá, igual. ¿Listo? Pues es una opción. Sin embargo, esto para su examen. ¿Por qué
por decir, en algunos sitios no colocamos, yo particularmente no coloco clavos para fracturas del fémur distal. Por esto, ¿qué ven ahí? Un punto del examen. Ah, mentira. Estudiantes. ¿Qué ven ahí? ¿Qué dice tu copia? ¿Se vuelve a fracturar? ¿Ah? ¿Se ha vuelto a fracturar? No. ¿Qué ven? ¿Qué dice tu copia? ¿Cuál es la complicación de los clavos intramedulares? Lee, pues. Cuando colocamos un clavo endomedular, el trógado no nos da una estabilidad lo suficiente y que para evitar este desplazamiento en barra. Ahí está. Si ustedes ven, está desplazado en varo. A ver, para que despiertes. ¿Cuál es el lado medial? ¿Cuál es el lado lateral? La cabecita del clavo. Medial es la cabecita del clavo, No. ¿cierto? Es Lado medial, lado lateral. al revés, al contrario, esa es la lado lateral. Lateral. ¿Por qué? No. Pero porque el clavo entonces. Lado medial, el cóndilo medial es más grande. ¿Qué dijimos? Miren el cóndilo, ese cóndilo es más grande y un poquito más bajo que este. Por eso, si esto es medial, este fragmento distal se ha ido a la línea media. Está en paro. ¿Cierto? Y ese es un problema de los clavos intramedulares muy distales en el fémur, que tienen una tendencia a irse al paro. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en esa complicación. Sea cual sea el implante que utilicemos, lo más importante es evitar las desviaciones. ¿Desde cuándo? Desde el año 87, 97, 2007, más de 25 años. Y aún seguimos teniendo problemas con estas reducciones. ¿Listo? Entonces, siempre evitar las desviaciones. Si nosotros comparamos las placas con los clavos, vamos a ver que tienen resultados similares en cuanto a la consolidación y complicaciones. Pero miren lo que les acabo de decir. Consolidación en varo, 10 al 17% en los clavos intramedulares. En cambio, cuando hablamos de pseudoartrosis, tiene 2 al 5%. Es menor la pseudoartrosis en el clavo, pero un alto índice de desplazamiento en varo. ¿Listo? En conclusión, fracturas de fémur distal. Si la fractura es articular, reducir en forma anatómica, dijimos. Si es extraarticular, funcional. ¿Qué significa funcional? Media hora de clase. ¿Qué significa una reducción funcional? Mantiene la función de la articulación. Tibio casi frío. Ajá. No hay ¿Me escuchan? movimiento ¿Ah? que no obstaculice ningún movimiento que se hacía antes de la fractura. ¿Es una reducción funcional? A ver, clasifiquen. Reducción anatómica, reducción funcional. Ya, ¿qué más? ¿Les puedo ayudar más? ¿Qué es? A ver, ustedes creo que podemos poner hasta en el examen, ¿no? Puede ser, para los que no han venido. Reducción anatómica es como el nombre lo dice. Acomodo anatómicamente, todos los fragmentos en su sitio, un rompecabezas en su sitio, ¿cierto? ¿Cierto? Y funcional, cuando la reducción me va a permitir una función adecuada óptima, pero los fragmentos no están 100% en su sitio. Reducción funcional tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, no debe tener acortamiento, no debe tener rotaciones y no debe tener angulaciones.
3 requisitos. Reducción funcional es aquella que no tiene acortamiento, angulación ni rotación. Esta es una reducción funcional. ¿Qué dijimos? ¿Qué tiene esta? ¿Qué complicación tiene esta fractura? Un varo. ¿Y el varo qué cosa es? Una desviación. Las desviaciones pueden ser en varo, en valvo, antercurvado o recurvado. ¿Cierto? Dijimos eso en consolidación viciosa. Entonces, esto no es una reducción funcional. Esta de acá es la reducción funcional. Veamos, acortado no está, rotado no está, angulado, ¿estará o no está angulado? A ver, estabas despierto hace un rato. Despierto. Entonces, ¿qué sigue? Ahí tienen la respuesta. ¿Qué fue? Ya despertaste, ahora sí, ahora que estás despierto, ¿qué nos dices? ¿Es una reducción funcional, sí o no? Estamos insistiendo para que te saques 20 del examen. ¿Es funcional? ¿Por qué? Todos los No lo sé. Pero ahí que no sé si la fecha. No, pero la flecha amarilla es el eje del fémur es uno, la parte de arriba y de abajo es otra. ¿Qué significa? Está desviado. Entonces, ¿es funcional o no es funcional? ¿Es funcional o no es funcional? ¿Es funcional o no es funcional? Toma. Tú me vas a dar la respuesta. ¿Has visto esto antes? ¿Sí? ¿Qué cosa es? Un goniómetro. ¿Para qué sirve? Mide la angulación. Mide, o sea, tú me vas a, tu compañero primero dice que que no está desviado. Después le digo las líneas y sí está desviado. O sea, ¿es o no es? ¿Tú qué piensas? ¿Ah? ¿Qué piensas? ¿Quién quiere responder? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ajá, problemas en mis ojos. Luz. ¿Dónde está? ¿Cuánto es? ¿Cuántos grados hay? ¿Cuántos grados hay? No conoces un 2 grados. 2 grados no creo. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto? A ver. No, 4 grados. 4 grados. 4 grados. Ajá, sí, 5 grados. 5 grados. Ya, ahora, ¿es funcional o qué? Jóvenes, ¿ve? La idea es que estén en clase con los 5 sentidos. Si yo les sigo diciendo, explicando, ni siquiera les pregunto, ustedes no lo van a fijar, no lo van a entender y van a retener ni el 10% solamente para su examen, y no es la idea. ¿Por qué te he hecho medir? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que midas? Para ver el grado de desplazamiento. 5 grados, ¿está desplazado? ¿No? ¿Por qué? Poco. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Tú sí sabes. Estaría desviado si es de 10 a 15. ¿Te estás preguntando o estás respondiendo?
¿A quién sabe? ¿Qué es lo que estamos tratando de ver? Y esto que le sirva para todo, no solamente para la rodilla. Si yo estoy en una rotación en la cual debo ver fracturas, tengo que tener mis parámetros claros. Para eso es el goniómetro, para eso es el concepto. Estamos diciendo reducción funcional. Me dice el límite de desviaciones. Tengo los ejes y he medido, tiene 5 grados. ¿Está desplazado o no está desplazado? ¿Está angulado o no? Puede estar en varo, puede estar en valgo. ¿En qué está? 5 grados. Ajá. ¿Alguien tiene una idea? ¿Los ayudo? ¿Sí? ¿Te ayudo? Para. Ven conmigo. Ah, te ríes. Para. Ven, vamos a ver. No, tú también, para que veas. Vamos a ver esto. No, tú también, porque tú eres diferente a él. Párate. Vean. Párate normal ahí, frente a tus compañeros, igual que yo. Y junta las piernas así. Hasta que pegues la parte interna. No puedes. No, tienes que hacer esfuerzo, ¿cierto? Tú, pero no te voy a tocar nada. Choca. ¿Sí? Choca. Choca. Miren, en su compañera fácilmente choca la pierna. En él no choca tanto, tiene que ser poquito. ¿Qué significa eso? Tomen asiento, ahora les explico. En las mujeres hay un valgo fisiológico. O sea, si exagero, las mujeres son así, ¿cierto? O sea, así. Ese es el valgo fisiológico. O sea, están las rodillas pegadas. En cambio, en el hombre, las piernas son más rectas. ¿Cuántos son esos valores? En las mujeres, hasta 7 grados es valgo normal, fisiológico. En el hombre puede haber valgo, sí, también, máximo 5 grados. Él, con seguridad, tiene VAR. Para él. O sea, él no está ni siquiera en 0, probablemente esté en unos 3 a 5 grados de VAR, que es su contextura normal. Hay quienes tienen más varo todavía. ¿No han visto los chuecos futbolistas? Futbolistas, mientras más chuecos, tienen más habilidad para el manejo de la pelota. Entonces, regresando a nuestro punto, si este es un paciente que le hacemos la medición y tiene 5 grados de valgo, ¿es normal o no es normal? Sí, es el ideal, está dentro del parámetro normal. Entonces, ¿se da una reducción funcional? Sí, está dentro de todo, como dijo. No está cortado, no está rotado y no está desviado ni en varo ni en valgo. Está en posición normal. Ese es el ideal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos rápidamente a las fracturas de la tibia proximal. Aquí es muy similar, pero con algunos detalles por por la área anatómica. Recordemos siempre igual, al igual que el fémur distal, anatomía, partes blandas, clasificar. En la anatomía, el mismo esquema que vimos ya, sabemos lo que hay alrededor. En el diagnóstico sí, aquí es más importante. Las fracturas o la sospecha de fracturas del platillo tibial siempre deben ir acompañadas de radiografía. Frente, perfil y oblicuas en 45 grados. ¿Ya? Siempre. Aquí vemos una fractura que no se nota muy clara en una toma de frente, en el perfil menos. Si le hacemos, miren ustedes acá, las tomas en las oblicuas, aquí se nota claramente. No lo notan un poco por la luz, pero si no tuviéramos el problema de la luz, se notaría mucho más claro acá. Una fractura evidente, ¿no? Y aquí todavía más evidente. Entonces, fracturas del platillo tibial siempre buscamos oblicuos. Radiografía AP y lateral muchas veces sí nos van a dar la conformación, miren acá, de la fractura. Entonces, pero en las radiografías oblicuas nos va a permitir apreciar muchísimo mejor esto.
Algunas veces será suficiente una radiografía, sí, para hacer el diagnóstico, pero no para hacer la planificación. Para planificar tenemos que saber exactamente dónde está cada fragmento. Si nosotros hacemos a esta fractura, miren acá, a ver, concéntrese un poquito. Le hacemos si no le hacemos tomografía, nos queda esta imagen de relativa gravedad. Si le hacemos la tomografía, miren ustedes qué encontramos. Semejante hueco por acá, una depresión, defecto de hueso, defecto. Miren el trazo de fractura. Entonces, con esto yo puedo más o menos tener una idea de dónde a dónde voy a fijar mi fractura, qué es lo que debo tratar. Si tengo un poco más de recursos, le hago una tomografía 3D con reconstrucción tridimensional y veo claramente el trazo de fractura, dónde está. Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer con radiografía. Necesitamos algo más, tomografía. Y lo mismo que para el fémur distal. Si pensamos en que hay lesión de meniscos o partes blandas, resonancia. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que mencionábamos hace un momento, siempre cuando vean ustedes la radiografía, asocien radiografía y partes blandas al costado y pregunten cómo están las partes blandas. Si nosotros tenemos una fractura de este tipo, ¿cómo estarán las partes blandas? Con una contusión, o mejor dicho, con una lesión leve, moderada o severa o muy severa. ¿Cómo crees? Ahora sí, leve. ¿Está despierto? ¿Sí? Puede ser. Leve. Nada más. Anuncia. A ver, explícanos. Voy a acomodarte. Explícanos. ¿Por qué crees que es leve? ¿O moderada? ¿O severa? Ahora sí, ya está claro. Una hora dormido, ¿eh? Una hora dormido. Bueno, entendimos. Sí. Mi idea no. Y hemos hablado de que la fractura, el tipo de fractura, está asociado, no hemos clasificado de menos a más. ¿Qué significa? Mientras más grave es la fractura, mayor liberación de energía. ¿Cierto? ¿Cómo creen que estará esta fractura? Si estamos hablando de una fractura de trazo simple, o sea, yo me caigo en las escaleras, una torsión y me puede dar un trazo simple. Pero miren acá. Esta es probablemente una de las fracturas más graves. Fractura, un fragmento del cóndilo platillo lateral, otro fragmento del platillo medial, un fragmento grande diaficiario partido en dos. Miren acá, y aquí hay más fragmentos. O sea, esa es una fractura, para hacerlo más grave aquí, tendría que ser una fractura expuesta con pérdida de un fragmento. Pero dentro de la gravedad, esta es la fractura más grave. ¿Cómo estarán las partes blandas? Recuerden, la trazo simple, partes blandas, leves. Fractura de complejidad moderada, partes blandas con lesión moderada. Fractura compleja, trazo de las partes blandas con lesión severa. Sin poner mucha clasificación, simplemente a grosso modo. Entonces, si ustedes ven esto, tienen que preocuparse. ¿Cómo están las partes blandas? ¿Qué significa eso? Con un síndrome compartimental, obviamente. O sea, la lesión ha sido tan severa que ya llegó con un edema importante, con signos clínicos, y por más que han entrado a hacerla lo más temprano posible, ¿qué vemos acá? ¿Qué color tiene esto? Oscuro. El músculo está oscuro, como les dije en la clase de síndrome compartimental de complicaciones. ¿Cierto? ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Aquí ya está en la etapa de necrosis, o casi necrosis, ya no tiene circulación, ya está completamente. Entonces el tratamiento ya era la fasectomía. Pero miren, o sea, la fractura está asociada a lo que les he explicado, a la liberación de energía.
Entonces, vamos a ver la clasificación que nos va a ayudar un poquito más a entender este tipo de fracturas. Hay dos clasificaciones, la clasificación AO que vimos hace un momento para el fémur distal, pero aquí en la rodilla hay una clasificación que es la clasificación de Chasker, que es mucho más difundida y más utilizada. ¿Ya? Esta clasificación, vamos a ver, es esta de acá. Y va igual, de menos a más, de menor gravedad a mayor gravedad, de menor facilidad a mayor complejidad en el tratamiento y a mayores complicaciones. Esto sí, acuérdense, porque normalmente en el examen les ponemos para que identifiquen, sepan cuál lesión es cada una, porque esto sí es muy típico de cada uno. Grado 1 o tipo 1, una fractura, trazo simple en la parte del platillo tibial lateral. Grado 2, hay además una depresión, el trazo de fractura simple y además un fragmento deprimido. Tipo 3, solamente hay una compresión central, hay un fragmento deprimido, pero no hay todo el resto del trazo de fractura del platillo externo. Tipo 4, cuando ya hay una lesión del platillo medial, como ven acá. Tipo 5, ambos platillos, platillo medial, platillo lateral. Y tipo 6, el que acabamos de ver, donde además de los dos está una lesión o una fractura de la zona metafisiaria que separa la diáfisis de la parte proximal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, por todo lo que les acabo de decir. Vamos a, para que se fije mejor. La O también clasifica, como vimos en la parte del fémur distal, en fracturas no articulares, parcialmente articulares y completamente articulares. No articulares, una avulsión de las espinas, un tipo 2, un trazo metafisiario simple, y tipo 3, una cognitura. Parcialmente articular, un trazo del platillo lateral simple, una depresión tipo 2 y una compresión compresión y fractura además del platillo lateral. Y completamente articular cuando el trazo es simple, cuando es articular simple con convulsión metafisiaria, y completamente articular tipo 3. Pero como les decía, en este tipo de fracturas más utilizamos la clasificación de Chasker. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento va a ir dependiendo del tipo de fractura. ¿Cuál será la clasificación acá? A ver, un valiente, despierta a tu compañero. ¿Cuál será? ¿Cuál será el tratamiento? Perdón, ¿cuál será la clasificación? Practiquen, chicos, este es el momento de practicar para su examen. ¿Qué hemos dicho? Tipo 1 es trazo simple, platillo externo. ¿Esta será? Tipo 2, además una depresión. Tipo 3, solo la depresión. Tipo 4, medial. Tipo 5, ambos lados. Y tipo 6, una metafisiaria también. Mira, aquí está metafisiaria. Voy a llegar acá. Pareciera que el cóndilo pareciera una tipo 6 no muy desplazada. ¿Cierto? ¿Cierto? Parece. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos clasificar, pero vamos a clasificar para dar un tratamiento. O sea, nuestra clasificación es para orientarnos cómo vamos a tratar nuestra fractura. Ya hemos dicho, para el fémur distal, la parte articular tendremos que reducirla en forma anatómica o funcional. Funcional, ¿no? Anatómica. Como decir, la parte articular tiene que ser anatómica y la otra, la parte metafisiaria, funcional. No nos interesa cada fragmento ponerlo en su sitio. Y aquí, ¿cómo será la reducción en la anatómica? Perdón, en la anatómica, sí. Tenemos que ver, reducción directa. Nosotros, aquí en cambio, la reducción es indirecta. No abrimos el foco, jalamos, traccionamos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se hizo
en este caso, miren, y era una Chasker 6. Pero para poder forjar todo esto requiere una muy buena planificación y estabilidad absoluta. ¿Qué quiere decir consolidación? Primaria, ya estás, ya sabes. Estabilidad relativa, consolidación secundaria, con formación de calle. Perfecto. Reducción directa en la parte de articular, indirecta en el metafisiario. Ya están expertos. Esto es lo que hacemos más o menos en la, digamos, en la cirugía. Este es un taller en hueso de plástico. Nosotros enseñamos a los residentes o a los traumatólogos que recién empiezan. Estas fracturas pueden significar que un paciente, cualquiera de ustedes, se fracturó. Si no es tratado adecuadamente, va a coger el resto de su vida y en algún momento va a necesitar prótesis. Mientras mejor se haga la reducción, mejor pronóstico a largo plazo van a tener. Entonces lo que hacemos nosotros es enseñar en cursos, este es un curso básico por ejemplo, esta es la fractura, esta es una fractura Chasker 2. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo les digo, fractura Chasker 2. Depresión más fragmento. Además leído. Quiere decir que además hay un fragmento deprimido y ahí es donde voy a entrar. Entonces entro, aquí está mi fragmento deprimido, centro, lo levanto, va a quedar un hueco y aquí está mejor. Este es un esquema de la fractura. ¿Qué vamos a hacer? Saco los fragmentitos, los alineamos, sobre todo la parte articular, fragmento 1 en su sitio, fragmento 2 en su sitio, le pongo clavitos, otros clavitos, ¿ya? Al hueco que me dejó donde estaba la depresión, le pongo un injerto óseo, le pongo el otro fragmento, otros clavitos, y le pongo una placa, ¿ya? Eso es lo que normalmente hacemos. Y decíamos reducción indirecta porque podemos utilizar todos estos dispositivos para jalar el hueso, para que la parte metafisiaria no necesariamente nosotros la tengamos que acomodar. ¿Cómo controlamos? Con este equipo que es un equipo de arco en C o fluoroscopio, ¿no? Algunos parámetros que utilizamos, la cadera, la rodilla y el tobillo, para ver que no nos quede, como habíamos dicho, rotado, que no nos quede angulado. ¿Listo? Hay diversos abordajes, de eso comentábamos hace un momento. Los abordajes más seguros están en la parte lateral, ¿no? Aquí anterolateral. También dependiendo si el fragmento está posterior y en la zona medial, también ingresamos para ahí, posteromedial. Muy bien. Por ejemplo acá, si este es el fragmento principal, entramos a la parte posterior y fijamos de esa manera. ¿Ya? Aquí está la incisión, el corte, pata de ganso, cómo llegamos a la parte profunda y después fijamos. Bien, entonces, ahora sí, para que despierten, algunos casos. 25 años, mujer, politraumatizada. Clasificación, rápido para terminar, ¿qué es? A ver, ya pues jóvenes, despierten. No vean sus copias, no vean las copias, vean, si no responden mejor, pero concéntrense. Si ven sus copias, le van a quedar el conocimiento en sus copias. A ver, apliquemos, nada más lo vimos. ¿Está claro? ¿La clasificación está compleja? No, es bien sencilla. Sí, despierta otra vez. ¿Quieres tomar aire un ratito afuera? No, es que lo distraes ahí. ¿Quieren mirar? Tú te vas con tu cabeza para allá. ¿Quieren mirar al otro lado? Te vas para el otro. No la dejas ver. No, si quieres te esperamos, o toma aire, ¿no? Estamos clasificando. ¿Podrás participar con nosotros? ¿Sí? No. A ver, clasifiquemos. ¿Será tipo 1? ¿Tipo 2? ¿Tipo 3? ¿Tipo 4? 5 puede ser, ¿no? Aquí tiene fractura, cóndilo lateral, cóndilo medial,
pero no veo la fractura que nos separe esa parte metafisiaria de la diáfisis. Todavía está unida. 5 puede ser. Radiografías oblicuas. Sí, efectivamente, mira. Tomografía. Si tenía duda, ahora ya no la tengo, ¿cierto? Miren, todos los cóndilos, cóndilo medial, cóndilo externo, totalmente fracturado, todo. Reconstrucción 3D, todos los cóndilos, pero, como dijimos, está unido todavía a la dieta. O sea, es una Chasker 5. Perfecto. Aquí el abordaje, que no lo vamos a tocar. Métodos, tratamiento. Entonces, de acuerdo a cada fractura, vamos a ver cuál es el tratamiento más adecuado. ¿Ya? Ahora está más fácil. Chasker 1. Chasker 1 es platillo lateral. ¿Qué opción? Primero, tornillos, que pueden ser tornillos glandulados, 2 tornillos en hueso joven, suficiente. Si el trazo es más largo, necesitamos una placa de soporte, como en este caso. Si el trazo es pequeño, solamente 2 tornillos. ¿Ya? Chasker 2. Chasker 2, recuerden, hay un fragmento deprimido. Lo primero que tenemos que hacer es elevar el fragmento hundido. ¿De acuerdo? Entonces, en su examen podría ser en un trazo de fractura del platillo tibial. Chasker 2. Lo más importante es fijar el fragmento, colocar injerto, hacer un abordaje posterior, posterolateral, elevar el fragmento. Es, no le digas se perdió. No hay opción, no vas a poder reclamar esa pregunta. La hora también es pesadísima. Pero ya, ¿cierto? Ya saben por qué nos interesa el Chasker 2. Chasker 3. ¿Cuál es el Chasker 3? ¿Qué diferencia el 2? ¿Ah? También había depresión, pero es más difícil que el anterior. ¿Por qué? Porque en el anterior estaba fracturado, yo abro el fragmento, a pesar de que podría parecer más complicado, ¿cierto? Porque tengo la fractura y tengo la depresión. En cambio en la 3 solamente tengo depresión. En la 3 solamente está deprimido. Pero es más difícil porque en la 2, al tener yo la fractura, abro la fractura que les mostré en el esquema, levanto el fragmento y vuelvo a fijar. Acá no, en la 3 no tengo esa fractura, entonces tengo que ver la forma de levantar en forma indirecta. Entonces, ¿cómo hacemos? Normalmente hacemos un túnel por la parte de abajo, levantamos digamos, con una especie de elevadores, así como esto, pero por acá abajo, y ahí fijamos. A veces podemos hacer un control artroscópico, o sea, vemos el lente de la artroscopía, vemos que esté a nivel y ahí terminamos de fijar los tornillos. ¿Listo? Los Chasker 3 también elevamos el fragmento. Aquí está el fragmento hundido. Aquí vemos en la tomografía, miren cómo está hundido acá. Miren acá, el perfil. Y con la artroscopía, y finalmente cómo se fijó con 3 tornillos. Chasker 4. Lesión de alta energía, relación vascular. Tenemos que hablar a veces el nervio ciático. Y aquí sí tenemos que poner una placa. ¿Cuál es la diferencia acá? Para su examen también. Chasker 4, ¿qué dijimos que era? Pregunta, me parecía el anterior. ¿Por qué no fijamos con el lado mediano? Chasker 4 es compromiso de qué código? Medial. ¿Y por dónde irá la placa? ¿Y por qué no lateral? Porque es el lugar donde está el fragmento. Puede ser. ¿Por qué? Si yo tengo esta fractura, le puedo poner una placa aquí también y jalar los fragmentos. Pero obviamente, como puedes ver acá, va a tener menor estabilidad que si yo le pongo la misma placa, por eso se llama una placa de sostén. Le pego la placa acá, atornillo, y a veces ni siquiera es necesario este tornillo de acá. Entonces, ¿por qué? Porque la placa en la zona medial me da mejor soporte, me va a dar mejor estabilidad de esta fractura.
Entonces, Chasker 4, placa medial. ¿Listo? Chasker 5, ¿qué hacemos? Los dos lados están fracturados. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué no le ponemos un medial? Podemos poner doble placa. La placa principal va en la zona lateral, como vemos aquí, y a veces, si es que es suficiente, fijamos con una placa, o a veces, como ven aquí abajo, con dos placas. Normalmente en las fracturas de Chasker 5 utilizamos dos placas. ¿Ya? Esta es la planificación, todo lo que hacemos, una placa, el tipo de placa. Chasker 6, ¿qué haremos en la Chasker 6? La Chasker 6 es una de las más graves que hay, ¿cierto? O es la más grave en realidad. Utilizamos igual, para la parte articular, reducción anatómica y fijación con tornillos. Para la parte metafisiaria y diafisiaria, dependiendo del estado de las partes blandas. Por eso es que les pongo acá este esquema. Miren, fijador externo, porque muchas veces las partes blandas no nos van a permitir todavía hacer una fijación interna. Recuerden el primer caso que les puso que tenía síndrome compartimental. Obviamente con un síndrome compartimental yo no le voy a poner todavía una placa, no voy a hacer incisiones grandes, pero sí puedo tratar la parte articular, le ponemos un par de tornillos y el resto un fijador externo de cualquier tipo, mientras baja el edema, mientras mejora el síndrome compartimental, ¿cierto? Y después ya le pasaré una placa como esta de acá, ¿no? Con tornillos. ¿Listo? Miren, este en el caso, sí, ¿no? Muy parecido. Y parecido. Chasker 6. Óndilo, rotativo, medial, lateral, y el trazo de fractura que separa la zona. ¿Ese concepto les quedó claro o no? Chasker 6. ¿Por qué consideramos Chasker 6? Cuando el fragmento, el trazo de fractura nos separa esta zona del platillo tibial de la diáfisis. O sea, no hay un solo, digamos, no hay hueso, este hueso diafisiario en realidad está separado de acá, aquí hay un fragmento libre. ¿Ya? Por eso es que se refiere que se separa la parte proximal del resto de la diáfisis. ¿Ya? Muy bien, muchas veces tenemos estos casos con fracturas expuestas. Igual el tratamiento en la parte articular, tratar de armar lo más que se pueda. Después manejamos las partes blandas, muchas veces hacemos colgajos, aquí estamos un colgajo rotatorio de gemelo, ¿no? Y miren, al final, fractura tan compleja que perdió fragmentos. Miren, todo este fragmento se perdió en las limpiezas, ha sido una fractura expuesta, se limpió, quedó. ¿Qué se hace? Uno se fija y después injertos. Ayudamos con injerto hasta que la fractura consolide. En resumen, entonces, primero tenemos que evaluar las partes blandas, hacer una reducción anatómica de la parte articular, restaurar funcionalmente la parte diafisiaria o metafisiaria y hacer una fijación interna que nos va a dar mejor resultados. ¿Listo? ¿Seguimos? Hasta ahí nomás. Hermoso. Yo dormir, vas a despiértate como ella diga si te acabamos o no. ¿Qué ves ahí en la radiografía? Muy penetrada la radiografía. O tu mente está así, crees por ahí. Rápidamente para terminar, fracturas de rótula. Esto sí ya lo vamos a ver más. Son relativamente más sencillas. Siempre debemos, nuestro objetivo, vamos a realizar el diagnóstico, entender un poquito el principio del tirante y algunas técnicas. 1% de todas las fracturas, que es el más raro. Normalmente trauma directo en las escaleras, caída, es lo más frecuente. La anatomía, y ustedes ya la conocen, hueso sesamoideo grande, de esa forma, la parte superficial, la
parte articular. Normalmente la gran importancia de la rótula es que sirve de apoyo al aparato extensor y nos permite tener la fuerza para que el tendón del cuádriceps extienda la pierna. ¿Ya? Se apoya, si ustedes ven acá, va a servir como un apoyo al aparato extensor. Es un tope y permite estirar. Si no estuviera la rótula, mucho esfuerzo haría el tendón, digamos el cuádriceps o el tendón rotuliano, y probablemente sufrirían mucho desgaste en el transcurso de la vida. Entonces la rótula ayuda a que tenga mucho más fuerza. ¿Listo? Cuando hay una fractura, como en todas las fracturas, encontramos edema, equimosis, muchas veces hemartrosis, pero lo característico de la fractura de rótula es que van a encontrar una depresión, ¿no? Palpan y está deprimido, ¿no? Porque una vez que se fractura la rótula, se separa, el tendón del cuádriceps lo jala una parte para arriba y el tendón rotuliano mantiene el otro fragmento abajo. Aquí está más o menos esquematizado, la fractura, miren el fragmento del polo superior, polo inferior y la fractura. ¿Cierto? La clasificación puede ser, hay diversas clasificaciones, por el número de fragmentos puede ser trazo simple o con minuto, y por el tipo de trazo puede ser transversal o longitudinal. También hay una clasificación AO, ¿no? Extraarticulares como estas de acá, articulares parciales como estas de acá, o completamente articulares como estas de acá. Tratamiento también podrá ser conservador cuando la fractura no está desplazada. ¿Y cuando no está desplazada? Cuando tiene menos de 2 milímetros. Y podemos utilizar un yeso por 6 semanas y después rehabilitación. Tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo operamos? Cuando la fractura está separada más de 2 milímetros, ¿cierto? Nuestro objetivo, restaurar el eje articular, recuperar la fuerza de extensión, darle estabilidad a la rodilla y preservar la movilidad y evitar complicaciones. Opciones de tratamiento: primero, cerclaje, quiere decir amarrar con un alambre la fractura, la rótula, fijar con tornillos, utilizar esta banda de tensión con alambre o combinar métodos. Vamos a ver. Esto, a ver, concéntrense un poquito. El principio del tirante se refiere a que cuando nosotros tenemos la rótula aquí, la fijamos, cuando nosotros hagamos la flexión de la rodilla, la parte interna de la rótula se va a juntar. ¿Cómo sucede eso? Vean ustedes aquí. Normalmente aquí está la fractura, la hemos fijado de esta manera, y cuando flexiona la rodilla sucede eso. Se junta la parte interna, la parte pegada a la articulación, al cóndilo. Aquí está relajado y cuando flexiona se junta. ¿Y por qué se junta? Porque nosotros cuando hacemos, esta es la fractura de la rótula vista en perfil, le pusimos dos clavos y un cerclaje de alambre. Cuando flexionamos la rodilla, esto apoya sobre el fémur y aquí está amarrado. Entonces automáticamente al hacer flexión, esto se deforma y se va a pegar en la parte interna. Esto le llamamos el principio, es como un tirante. Jalamos, pero al jalar esta parte interna se va, al estar apoyada contra el fémur, va a tender a juntarse. Esto también lo utilizamos en las fracturas de codo, en el olecra. Esto se llama una banda de tensión. Entonces, dependerá del tipo de fractura. Si nosotros tenemos una fractura, digamos, de este tipo, una fractura, podemos hacer un tornillo de compresión, así, este es el trazo de fractura acá. Le podemos poner un tornillo y además una banda de tensión, quiere decir, un alambre. ¿Ya? Si la fractura tiene el trazo vertical como esta, podemos utilizar 2 tornillos como vemos acá. Si la fractura es una fractura conminuta, tiene tercer fragmento, tratamos de convertir la fractura de 3 fragmentos en 2 y después le ponemos el alambre de cerclaje. ¿Ya? Los cerclajes, como vemos aquí, pueden ser circunferenciales o pueden ser en forma de 8. Lo importante es que haya 2 clavitos paralelos y después el alambre alrededor. Aquí están en plena cirugía
Se ha reducido la fractura, se han pasado los 2 clavos y se está pasando el alambre. Este es un método opcional cuando se ponen tornillos que son canulados, que son huecos, y a través del hueco le ponemos el alambre. Pero este es más que todo en la literatura. En la práctica seguimos poniendo 2 clavos y alambre alrededor. Algunas veces cuando tenemos fragmentos muy pequeños y no podemos acomodar la fractura, se pierden algunos fragmentos y es preferible hacer una patelectomía parcial. Quiere decir sacar los fragmentos con minutos y prácticamente reducimos el tamaño de la rótula y la fija. El abordaje es un abordaje que va con la parte anterior de la rodilla, ¿no? Entramos directo a la rótula, fijamos con una pinza, le pasamos un clavito, después otro clavito y ahí le pasamos el alambre, que puede ser alrededor o en forma de 8. Esto es lo que frecuentemente hacemos: 2 clavitos y un alambre de cerclaje o 2. ¿Listo? Aquí lo que habíamos dicho con tornillos, pero normalmente preferimos no hacer esto porque no tenemos la seguridad de que se vaya a mantener. Pero la idea es esa: 2 tornillos o 2 clavos y un alambre para amarrar toda la ropa. ¿Listo? Entonces después inmovilizamos 40-60 grados y todavía no lo hacemos apoyar del todo, y después de 3 o 4 semanas va empezando el apoyo progresivo. Resultados: banda de tensión tiene hasta un 65 a 70% de buenos resultados. Quiere decir que hay un 30-35% de mal resultado. Dice, si solamente le ponemos cerclaje, tenemos 57% de pobre resultado. Por eso es que va el cerclaje, el alambre, más los 2 clavos. ¿Listo? Patelectomía parcial tiene mejores resultados en fracturas muy conminutas. ¿Dice? Por eso les decía, sacamos los fragmentos, preferible hacer una buena unión, ¿no?, a dejar fragmentos o espacios vacíos. Y si la fractura tiene mucha conminución, el paciente va a tener algún grado de debilidad y algunos, casi la mitad, van a ir a la artrosis. ¿Qué complicaciones pueden haber? Ya para terminar, fracturas de rótula operadas pueden ir del 3 al 10% de infección, algunas complicaciones como dehiscencias a fracturas de herida 12%, pérdidas de reducción hasta un 20%, artrosis dependiendo de la irregularidad que quede, retardo de consolidación bajo pero un 1%, y algunas otras como debilidad de cuádriceps, condromalacia, artritis, rigideces o artrofibrosis. El resumen: en las fracturas de rótula es recomendable hacer la técnica del alambre, ¿no? Alambre cerclaje, ¿no?, un tirante con alambre, y en fracturas complejas podemos hacer patelectomía parcial. En lo posible, evitar la patelectomía total. ¿Listo? Muchas gracias. Llegaron al final. ¿Preguntas?